Buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Primero que nada, quiero comentar de que esta presentación y es a título personal. Las opiniones que puedo verter acá en esta presentación no pueden ser atribuidas al Banco Central. Y les quiero hablar sobre qué es el programa Reactiva Perú. O sea, el programa ya está en su etapa final de implementación. ¿Cuáles fueron las características de su diseño? ¿Por qué se pensó de esa forma? ¿Cuáles fueron la problemática de esta implementación y los riesgos? ¿Y cuál es la situación final? La foto de este programa como hemos terminado. Ha habido mucha discusión los meses pasados cuando inició este programa, ¿no? Acerca del mismo. Fueron varias críticas. A mi parecer, muchas de ellas tanto infundadas o por desconocimiento también, ¿no? Acerca de lo que podía hacer la política monetaria y qué es lo que no puede hacer la política monetaria. Y cuál era el espíritu del programa. Pero, a ver, un poco comentarles qué es la pandemia, qué es el COVID en términos de economía, ¿no? O sea, nosotros comenzamos a ver a partir de enero, febrero, los primeros impactos de la economía peruana, cuando comenzaron a verse los primeros casos, primero en Asia, luego en Europa. Lo vimos como un choque externo, como una caída en el precio de los commodities, una caída también en la demanda mundial. Hasta esa parte era completamente exógena, ¿no? Pero una vez cuando llegó la pandemia al Perú, esto se convirtió primero en un choque de oferta, porque tanto el problema de la enfermedad como también las medidas para contener la enfermedad impedían que la oferta productiva pueda producir, ¿no? Es decir, restricciones a la movilidad social, a la producción, impedían que el trabajo pueda hacerse, ¿no? Eso es un choque de oferta. Pero este choque de oferta implica también una caída en los ingresos. Y esta caída en los ingresos se convierte también en un choque de demanda. Viene a ser un choque en ambos sentidos. Se mueve tanto la curva de la oferta como la curva de demanda a la izquierda, ¿no? Y es un choque de gran magnitud. Es un choque que sucedió sincronizadamente en el Perú y en el resto del mundo, ¿no? Y eso tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Porque no puede producir, cae su flujo de caja, pierden ingresos, ¿no? Al perder ingresos, las empresas tienen problemas porque no pueden pagarle la planilla a sus trabajadores, tienen obligaciones que cumplir, por ejemplo, pago de alquileres, pago de proveedores, ¿no? Ustedes saben que esto es una cadena, ¿no? Básicamente lo que se tenía el miedo cuando ocurra esto, es que se pueda generar un quiebre, una ruptura en la cadena de pagos, que se rompan estas relaciones económicas, lo que podría generar una quiebra generalizada de empresas, cuando la empresa A no le paga a la empresa B no le paga a la empresa C y así sucesivamente, ¿no? Y si esto se daba, se podría generar una gran depresión que implica una caída abrupta y duradera en la producción, el empleo y los ingresos, ¿no? Y ante esta situación se incrementaba el riesgo de crédito, ¿no? Por la posibilidad de que haya un default, que no se paguen los créditos. Y también las entidades financieras, al saber esto, que hay este riesgo, contraen la oferta de crédito, ¿no? Es algo que usualmente se ve más aversión al riesgo en las empresas. Si el Banco Central no hubiera hecho una medida de este tipo, se hubiera cortado el financiamiento a las empresas. Entonces, lo que se vio es buscar un mecanismo que pueda proveer financiamiento que sea rápido a las empresas, que sirva para solventar capital de trabajo durante ese periodo de hibernación, ese periodo donde no pudieron operar por las medidas de contención de la pandemia. Nosotros ya hemos tenido experiencia de ruptura de la cadena de pagos. Por ejemplo, en el año 98, seguramente ustedes son muy jóvenes y no recordarán haber vivido esa etapa, pero pueden ver los documentos económicos de ese momento. En el año 98 hubo varias crisis financieras internacionales, la crisis rusa y la crisis asiática, que generó un problema
en el sistema financiero peruano. En ese momento, los bancos dependían mucho del financiamiento externo. Cuando se generaron estas crisis, el financiamiento externo, la banca se cortó, ¿no? Entonces, los bancos no podían seguir prestando y cortaron líneas de crédito a las empresas. Esto generó un proceso de quiebra muy grande, ¿no? Casi 5.000 empresas se cogieron a procesos de insolvencia, 5 bancos fueron absorbidos y 6 bancos fueron liquidados. Una gran contracción de la actividad económica. Habíamos estado creciendo en el año 97, de 6,5. Al año 98 la economía se contrajo 0,4 y la morosidad bancaria se incrementó casi en 70%, de 6,4 en julio de 98 a un año después a 10,8. Entonces, lo que se quería con un programa de este tipo era evitar que suceda algo como lo que ya habíamos vivido, ¿no? Entonces, se diseñó este programa, que es un programa de créditos garantizados por el gobierno, que funciona con liquidez provista por el Banco Central. Se diseñó con varias características para asegurar de que sea rápido, útil, eficiente, uno que sea masivo. Se trabajó con una garantía estatal de hasta 60.000 millones de soles, que es alrededor de 8,4% del PBI. Y se necesitaban unas características. Por ejemplo, acá el problema está, ¿cuánto le das de préstamo a cada empresa, ¿no? Si no encuentras una fórmula que sea fácil y sencilla, se puede complicar mucho y los préstamos no llegarían rápido, ¿no? Entonces, se encontró la fórmula de asociarla a obligaciones tributarias del año previo, ¿no? Se vio primero que está asociado a un mes de ventas declaradas el año previo, ¿no? Con la ampliación del programa, que fue inicialmente de 30 millones, se amplió a 60.000 millones. Con la ampliación se cambió la regla a que sean 3 meses de ventas, ¿no? Se consideró un tope de 10 millones de soles, ¿no? En ambos casos. O sea, cuando se amplió el programa no se varió el tope. De esa forma se tomaba en cuenta que las empresas más pequeñas serían las más beneficiadas. Y con el objetivo de reducir la incertidumbre y este problema que les mencionaba al comienzo de aversión de riesgo del sistema financiero, se introdujo la garantía del gobierno nacional, que iba de 80% a 98%. Las empresas más pequeñas, las que pedían un crédito más pequeño, tenían un porcentaje de garantía más grande, ¿no? Y para reducir problemas de riesgo moral, se incluyeron algunas precondiciones. También para alentar que haya un buen comportamiento, por ejemplo, la de ser buen contribuyente y buen deudor antes de la pandemia. Y características que podían ser fácilmente verificadas con información de la SUNAT y la SBS, ¿no? Y además, algo muy importante es que se diseñó un mecanismo para que los préstamos tengan condiciones muy favorables. Por ejemplo, el Banco Central les proveía la liquidez a las instituciones financieras para que puedan proveer el préstamo a una tasa de interés bastante baja, de 0,5% por un préstamo, por un fondeo de 3 años, ¿no? Y se generó un mecanismo de subasta, que esto sí es algo único, no se había visto en otro país. Generalmente cuando uno subasta esas provisiones de liquidez y se estima quién va a acceder a este mecanismo de liquidez, generalmente lo que hace el Banco Central, subasta una operación de reporte y las entidades que se llevan esos recursos son las que pagan una tasa de interés mayor, ¿no?, al Banco Central. Pero acá fue distinto. Acá el mecanismo que se buscó fue, se subastan los recursos de acuerdo a las tasas de interés que las instituciones financieras le van a cobrar a los clientes. Es decir, si una institución financiera dice, yo le cobro menos a este cliente, yo me llevo los fondos. Esto es un mecanismo interesante porque generó bastante competencia entre las entidades financieras, lo cual favorece a las empresas que acceden a estos créditos, ¿no? El financiamiento es hasta 36 meses de plazo, con 12 meses de gracias, en los cuales no se paga ni amortización ni intereses. Como les decía, hay distinto porcentaje de garantía. Estamos más en el mayor porcentaje y la menor garantía
la llevan los préstamos más grandes, ¿no? La segunda etapa del programa, esos topes de los préstamos se ampliaron, ¿no? La idea era, inicialmente el programa se ideó teniendo en cuenta una cuarentena corta de un mes. Como la cuarentena se amplió, se decidió también que los montos de préstamos sean más grandes, ¿no? Eso es para mostrarles un poco el mecanismo de la operación. Esto es lo que se llama una operación de reporte. Una operación de reporte del Banco Central es, el Banco Central le da liquidez a una entidad financiera a cambio de un activo de alta calidad, ¿no? Acá en este caso el activo de alta calidad que daba la entidad financiera como colateral al Banco Central era la parte garantizada por el Estado del crédito. Por ejemplo, si tienes un crédito de 100 y esto tiene una garantía de 98%, el Banco Central puede proveer la liquidez para dar ese préstamo por el 98%. El 2% lo da la entidad financiera. Y si es 80%, el Banco Central solo da el 80% y el 20% lo pone la entidad financiera. Pone algo de dinero, ¿no? Entonces el Banco Central da la liquidez, pero con este mecanismo de subasta que les decía, que le da a las entidades financieras en cada subasta que ofrecen las tasas de interés más pequeñas, las más bajas, que van a cobrar a sus clientes, ¿no? Este es un mecanismo que ayudó a acelerar el traspaso de la reducción de la tasa de interés que hizo el Banco Central hacia las otras tasas de interés, ¿no? Entre marzo y abril de este año, el Banco Central redujo la tasa de interés en 200 puntos básicos, ¿no? A su mínimo histórico de 0,25, ¿no? Con esta bajada de la tasa de interés se reducían el costo del crédito, ¿no? Pero con este mecanismo de subasta, el Banco Central lo que hizo es acelerar este proceso. Esto es lo que les comentaba. El Banco Central redujo la tasa a su mínimo histórico y de esa forma genera un impulso monetario, ¿no? La tasa de interés que tenemos actualmente es una de las tasas de interés más bajas en el mundo. Las economías emergentes, hay hasta algunos países que han llegado actualmente a tasas de 0,15, ¿no? En su momento, el Perú era el país con la tasa de interés en una economía emergente más baja, ¿no? Mucho más baja inclusive que la que tuvimos durante la crisis financiera internacional en el año 2008-2009, que llegó a 1,25. ¿no? Y en la decisión de tasa de interés del día de ayer, el Banco Central decidió mantenerla. Estos son un poco los resultados de las subastas que tuvimos. Las subastas se hacían por porcentaje de garantía. Entonces, por ejemplo, para créditos con porcentaje de 80% de garantía se hacía una subasta. Para créditos con 90% de garantía se hacía otra subasta y así sucesivamente. Se hicieron distintas subastas, al comienzo diarias, después interdiarias, conforme había demanda, ¿no? La primera etapa fue por 30.000 millones de soles, la segunda se subastaron 25.000 millones de soles de los 30.000. Las tasas estuvieron entre 0,5 y 5,25, con una tasa de promedio de 1,40, ¿no? Es interesante, bueno, participaron casi todas las instituciones financieras que dan créditos a empresas, menos algunas que son especializadas en el sector corporativo, ¿no? Fueron 28 instituciones financieras, 9 bancos, 10 cajas municipales, 7 empresas financieras y 2 cajas rurales, ¿no? Estas 28 entidades representan casi todo el crédito de las empresas, que representan el 98%. Esto es muy importante porque no, fue un programa que benefició tanto a las instituciones financieras más pequeñas como también a las que están en otros segmentos, ¿no? O sea, quiero comentarles un poco de los resultados del programa que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Creo que el más importante, que logró su objetivo, ¿no? El objetivo del programa era sostener el flujo del crédito, evitar el quiebre de la cadena de pagos, ¿no? Y con ello una depresión económica, como les decía al comienzo. Y esto finalmente, como se ven los resultados hasta ahora, no ha sucedido. Se evitó la quiebre de la cadena de pagos. Este gráfico de acá son las operaciones de inyección del Banco Central. ¿Cuánto incrementa su balance para proveer liquidez el Banco Central? Y acá
se pueden ver claramente 3 episodios, ¿no? Uno es, la primera parte, en el periodo del 2008-2009, es la época de la crisis financiera global, ¿no? Hubieron inyecciones de liquidez, pero si comparamos las inyecciones de liquidez que hubo en ese momento, son mucho menores a las que actualmente tenemos, ¿no? El nivel de inyecciones de liquidez actualmente, es la última parte, están alrededor de 8,7% del PBI, ¿no? Hubo un periodo de inyección de liquidez en soles muy fuerte en el año 2015-2016, pero ese episodio está asociado a las políticas de desdolarización que tuvo el Banco Central, ¿no? Entonces, el Banco Central tuvo que incrementar la liquidez en soles para ayudar a las entidades financieras a cambiar su portafolio de créditos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la composición de estas operaciones, lo que tenemos actualmente, ¿no? Esa parte morada, la mayor parte son estas repos de cartera, ¿no? Con garantía del Gobierno Nacional, que son las operaciones de reporte asociadas al programa de Reactiva Perú. Entonces, lo que vemos con esto es, el programa de Reactiva Perú fue un mecanismo a través del cual el Banco Central pudo inyectar liquidez de forma rápida, ¿no? Y la liquidez lo que hace, bueno, estuvo asociada a un crédito, pues liquidez que está en el sistema y que sirve para dar vueltas. Ustedes saben que hay una velocidad de rotación del dinero, ¿no? Una vez el dinero entra a un banco, ¿no? Se le da el crédito a una empresa, la empresa gasta, paga proveedores y esto genera más actividad económica, regresa a las entidades financieras y esto se vuelve a gastar. Tiene un efecto multiplicador, ¿no? Esto es lo que hace que el crédito continúe fluyendo en la economía. No, entonces, con estas políticas lo que se ha conseguido es que el crédito se mueva de forma contracíclica. O sea, previamente a esto íbamos por lo menos dejar de ser procíclicos, ¿no? La idea, por ejemplo, si es que hubiera habido un choque contractivo como este, en episodios previos, por lo menos el crédito no caía. Acá tuvimos lo contrario, hemos logrado ser contracíclicos, lograr expandir el crédito en un episodio en que normalmente hubiera caído, ¿no? El crédito a septiembre ha crecido 14,1%, principalmente ha sido el de empresas, ¿no? Que ha crecido a tasas por encima del 24%, y las tasas que vemos acá que han crecido más son las de empresas más pequeñas, como las MIPES, ¿no? Esto es interesante, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque el crédito acá estamos comparando el crecimiento del crédito a septiembre con otras economías, ¿no? Y es interesante que ver de que la tasa de crecimiento del crédito en Perú es la más alta bueno, acá hemos hecho un rastreo de las principales economías, ¿no? Entre las principales economías que tienen relativamente baja inflación, es el que tiene la tasa de crecimiento del crédito más grande, ¿no? Un segundo resultado, a ver, interesante también es mostrarlo esto por sectores económicos, ¿no? Los sectores económicos más afectados por la pandemia y por las medidas de contención han sido construcción, comercio y servicios, ¿no? Que son más intensivos en mano de obra. Estos sectores, y también con contacto social, ¿no? Estos sectores son los que han visto el crédito crecer más, ¿no? Porque acá lo que hacemos es un contrafactual, cuánto hubiera crecido el crédito sin reactiva y cuánto ha crecido con reactiva. Por ejemplo, en construcción creció casi 50%, hubiera caído 4,4%. En comercio, 39%, hubiera caído 12% sin reactiva. Y en servicios, 38%, ¿no? Algo así también se ve con las tasas agregadas, ¿no? Las tasas de crédito, si el programa hubieran sido negativas en todos los sectores, si es que no hubiera sido este programa, ¿no? Y adicionalmente, algo que es muy interesante también ver es las tasas de interés, ¿no? Este programa ha permitido también una bajada muy fuerte de la tasa de interés en todos los sectores económicos, sobre todo el de las empresas más pequeñas, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, medianas empresas, pequeñas empresas y las microempresas, ¿no? Las microempresas han podido acceder inclusive a tasas de interés tan bajas como de menos de un punto porcentual
cuando normalmente la tasa promedio que recibían está por encima del 30%. Para un crédito de largo plazo, un crédito de 3 años, ¿no? Condiciones muy flexibles, ¿no? Bueno, otro resultado, creo que es importante, es que el programa también ha ayudado a mantener el empleo. Con información de la planilla electrónica, las empresas que han recibido Reactiva han mantenido a septiembre alrededor de 1,9 puestos de trabajo. Si tomamos en cuenta un estimado con las empresas que no están en planilla electrónica, el estimado de empleos totales que ha mantenido el programa es alrededor de 2,7 millones de puestos de trabajo. Y acá hay algo, creo que es importante entender también cómo es la distribución del empleo, ¿no? Lo interesante es de que el empleo se ha podido mantener tanto en empresas pequeñas, por ejemplo, con menos de 10 trabajadores. Estas empresas han contribuido con el 40% de los puestos de trabajo que se han mantenido, ¿no? Pero también las empresas más grandes, las empresas de más de 500 trabajadores, son muy intensivas también en mano de obra, ¿no? Estas empresas han contribuido con alrededor del 30% del empleo del programa, ¿no? Algo que te muestra esta figura es de que el empleo se ha podido contribuir en empresas de distinto tamaño, ¿no? Una cosa adicional, que creo que no se ha hablado mucho, es también del programa que propició la competencia y la inclusión financiera. Con la información que tenemos detallada con el registro consolidado de créditos, lo que es el RCC, se ha conseguido información de todos los créditos y hemos encontrado de que alrededor de 56,000 créditos fueron entregados a empresas que no eran clientes de las entidades financieras. 30,000 a empresas que no tenían historial crediticio y 26,000 a nuevos clientes. En total casi 13%, ¿no? Esto ha generado, por un lado, de que las entidades financieras busquen nuevos clientes, ¿no? Esta gente ha conseguido mayor historial crediticio, han accedido al financiamiento formal y cuando te genera un nuevo historial crediticio, te abre las puertas a poder continuar en el sistema financiero formal en el futuro, ¿no? Algo que es importante recalcar es el tema de inclusión financiera, ¿no? Esto es muy importante porque si son empresas que no tienen historial crediticio, generalmente les es muy caro acceder más adelante a créditos con tasas de interés más bajas, ¿no? Cuando estas empresas muestran que efectivamente pudieron pagar sus créditos, más adelante las entidades financieras se van a pelear por ellos y van a poder mantenerse en el sistema financiero formal. A la fecha han sido alrededor de casi 400,000 empresas, perdón, casi medio millón de empresas que han accedido a Reactiva. Acá en este cuadro les muestro cómo ha sido la distribución de los créditos por tamaño de empresa. Alrededor del 98% ha sido MIPES y micro y pequeñas empresas. Y es interesante también ver de que no solo empresas del sector formal han podido acceder a Reactiva, sino también empresas del sector informal, ¿no? Por ejemplo, con información de las microempresas, de las 441,000 empresas que han recibido créditos, 3/4 partes no registran información de ventas. Es decir, han podido recibir créditos, por ejemplo, con la información que tenían de haber recibido créditos en el pasado, ¿no? Y una buena parte de estas empresas ni siquiera tenían RUC. Han usado su DNI los empresarios para poder solicitar el crédito, ¿no? Creo que una diferencia de este programa con otros que han habido en otros países es también de que ha podido llegar a este segmento de la actividad económica, que es importante para el caso peruano, ¿no? Algo que se ha discutido mucho también es acerca del tamaño del crédito, ¿no? Sí se hubieron muchas críticas porque en términos agregados, si las MIPES son la mayor cantidad de empresas que han recibido créditos, en términos de
del monto del crédito total, ¿no?, han recibido, digamos, el 46%. Dicen, ¿por qué no reciben el 100% las MIPES, ¿no? Eso es por su contribución a la actividad económica, ¿no? Las MIPES tienen ventas más bajas, ¿no? El nivel de ventas es más pequeño, entonces su nivel de actividad es más pequeño, entonces su necesidad de crédito es menor, ¿no? Igualmente, nosotros se puede ver que, por ejemplo, del total de ventas que se observa en las empresas que han recibido Reactiva, las MIPES contribuyen al 33% de las ventas, pero inclusive así han recibido un porcentaje mayor del crédito, que es el 46% del crédito total. Bueno, el caso peruano no es el único de estos programas de apoyo al crédito con garantía. Han habido varios en varios países, ¿no? Las características sí varían de país en país, ¿no? Tenemos algunas publicaciones en el banco donde cuentan algunas de estas experiencias, por ejemplo, en el reporte de inflación, como el caso de Alemania, en Chile, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Suecia y en Suiza. Algunas características comunes de todos estos programas han sido de que tenían tanto la garantía estatal y tenían alguna fórmula sencilla para determinar el monto del préstamo y cuáles son elegibles para acceder al programa. Porque lo importante era que, dado el choque, era que los fondos se distribuían rápidamente, ¿no? Algo que se ha visto de experiencias de otros países es cuando incluían demasiadas condicionalidades o demasiada carga administrativa, esto retrasaba la asignación de fondos. Como ustedes saben, hablábamos de un programa de quiebre de la cadena de pagos y era importante que estos fondos llegasen rápido, ¿no? Perú es el único caso en que se han subastado los fondos de acuerdo a las tasas de interés que les cobran a los clientes, ¿no? Esa ha sido una característica muy distintiva del caso peruano, ¿no? Y que justo varios países nos han estado llamando y preguntando acerca de esto, ¿no? Acerca de la experiencia, ¿no? Y acá les muestro el siguiente gráfico, por favor, que esto lo hemos publicado también en un informe hace poco. Si vamos a la siguiente, por favor. Acá creo que es importante comparar el avance y la ejecución, ¿no? Han habido programas muy, muy grandes, por ejemplo, en Italia, en Alemania, de más de 20-25% del PBI. La ejecución no ha sido tan grande, ¿no? Por ejemplo, en España tuvieron un programa de alrededor de 13 puntos del PBI y solo se han podido ejecutar 7 puntos de las garantías. En el caso peruano, a la fecha se han ejecutado alrededor del 7,5% del PBI, que tiene el mayor rato de ejecución respecto al anuncio total del programa, ¿no? Hay mucha diferencia de cuánto se anunció que se iba a ejecutar y cuánto finalmente se ejecutó, ¿no? Por lo que vemos, por lo menos la muestra de estos países, que tenemos algunos países de la región como Chile, Brasil y Colombia que ejecutaron un programa de este tipo, y algunos europeos, eso quizás lo podemos ampliar más adelante. Perú es el que tiene el mayor ratio de ejecución, ¿no? Y si vamos a la última, justamente acá quería comentarles un poco algunas reflexiones que hemos tenido con esto, ¿no? ¿Por qué se logró? O sea, una ejecución y por qué fue exitoso, ¿no? Este programa ha sido bastante útil para evitar una quiebra generalizada de empresas, ¿no? Creo que un ingrediente muy importante ha sido este ingrediente de las subastas, esta característica, la cual permitió que los recursos se canalicen de forma adecuada y que las tasas de interés sean bajas, ¿no? Lo cual ayudó también a acelerar el traspaso de la reducción de la tasa de interés del Banco Central a otras tasas, ¿no? Personalmente, mi impresión es de que las causas que han generado el éxito de este programa fue, primero, este mecanismo de subasta que generó competencia entre las entidades financieras, también el diseño simple de los requisitos de acceso, ¿no? Pero hay otro factor que no se ve acá, ha sido la coordinación y el monitoreo del programa casi diario para ver que esto funcione, ¿no? Ha habido coordinación con otras entidades, con el Ministerio de Economía, con COFIDE, varios detalles pequeños que
ayudan a la implementación, ¿no? Creo que con un mensaje de política pública, de diseño de política pública que se puede sacar de acá, es de que con sacar una norma, con sacar un programa en el papel, no hace que el programa sea exitoso, ¿no? Mucho depende de la gente que está detrás moviendo y siempre hay correcciones que hay que hacer en el camino, ¿no? Que se puedan tomar los correctivos en el momento adecuado ayuda a que se pueda implementar adecuadamente, ¿no? Creo que eso se aplica para este programa y para cualquier otro tipo de política pública que uno quisiera diseñar para adelante. Esta es la parte que tenía para presentarles. Estoy abierto para cualquier pregunta, comentario que quieran hacer respecto a este programa. Muchas gracias, querido Carlos, por tu presentación. Diego Alonso Mestanza te pregunta, querido Carlos, por parte del lado informal, ¿no? ¿Cómo se les ayudó, ¿no? Teniendo en cuenta que por el hecho de serlo no hay información suficiente sobre ellos, ¿no? Por otro lado, ¿reactiva incentivo a la formalización? A ver, sí, creo que es una muy buena pregunta y hubo mucha discusión al respecto, ¿no? Como les decía, teníamos que tener un criterio del crédito, de cuánto se le da el crédito, teníamos que tener una información verificable, ¿no? Al inicio del programa se estuvo asociado al nivel de ventas, ¿no? Las empresas declaran ventas a la SUNAT y con esas ventas que declaran pagan impuestos, ¿no? Un problema de que las empresas informales es que no pagan impuestos, ¿no? Pero dada la importancia de nuestra economía se decidió hacer unos cambios al programa, ¿no? El cambio fue que adicional al criterio de ventas se incluyó también para el caso de microempresas que puedan recibir hasta 2 veces el saldo promedio de deuda del año anterior, hasta un tope de 40.000 soles, ¿no? Eso teniendo en cuenta, por ejemplo, que si una empresa recibió un crédito de una entidad financiera, en su momento la entidad financiera la evaluó y tuvo en cuenta de que esa podía ser su capacidad de pago, ¿no? Entonces, de esa forma está captando cierta forma de reducir el riesgo moral al tomar eso, ¿no? Ese es uno. Y dos es cómo se formalizan, ¿no? Creo que es importante los datos que les comentaba, esas 56.000 empresas que han recibido créditos en nuevas entidades financieras. Esto ha ayudado a, por lo menos, formalizarlas en el sistema financiero, ¿no? Porque más adelante, si es que tienen buen historial crediticio, van a poder seguir accediendo a créditos, ¿no? Y van a poder seguir creciendo, ¿no? Esas son muy buenas señales para ellos. Macy Munire nos pregunta si bien es cierto Reactiva Perú ha sido dirigida para las MIPES, pero no todas han recibido el apoyo, ¿no? Como consecuencia han quebrado muchas de ellas, muchas micro y pequeñas empresas, ¿no? ¿Qué solución consideras, querido Carlos, conveniente respecto a ello? Hay empresas, no solo MIPES, que van a ser afectadas, ¿no? Porque hay unas empresas que todavía no han podido abrir, ¿no? De algunos sectores, todo lo que es entretenimiento, lo que tenga contacto social, en Perú y en el mundo están sufriendo, ¿no? Los cines no abren, por ejemplo, y probablemente esto sea por más tiempo, ¿no? Entonces, justamente acá creo que el problema no es cómo ayudarlas a sobrevivir si es que ya no son viables, ¿no? Te puede generar un problema de asignación de recursos, lo que se llama empresas zombies, ¿no? Que ha tenido problemas también que te generan problemas de productividad en varios países. El caso de Japón en los 80s es muy conocido al respecto, ¿no? Entonces creo que acá lo importante es, creo que no solo crédito es necesario, ¿no? Sino, por ejemplo, apoyo a cómo reconvertirlos, ¿no? Adaptarse, a ajustarse. No creo que casualmente la ventaja de ser un microempresario es de que el capital invertido la planilla es menor que una empresa más grande. Es más fácil, son más flexibles en cambiar de rubro. Y creo que justamente en ese aspecto, ¿no? No de repente no ayudarlas en hacer lo mismo que hacían, sino el Estado puede tener formas que puedan ayudarlas a innovar, a cambiar de giro o inclusive crear cosas nuevas, ¿no? La innovación es muy importante, ¿no? Yo creo que por ese aspecto. Y nuevamente reitero que esas son opiniones personales, ¿no? William
Guerre nos pregunta, ¿el programa Reactiva Perú a cuánto por ciento aprox del empleo ha ayudado? Como les ponía, el empleo estimado es alrededor de 2,7 millones, ¿no? Estamos hablando de alrededor de contando sector informal e informal, haciendo a grosso modo, es alrededor de la cuarta parte. No tengo el número exacto. Y como porcentaje del sector formal es mayor, ¿no? Y Mary nos pregunta también, ¿es Reactiva Perú un programa de corto plazo y qué medidas se tienen para el 2021? No, el programa Reactiva Perú es un programa de créditos garantizados que es una primera etapa, ¿no? Que justamente para el problema del cierre de la economía, ¿no? Y dar liquidez. Ese es un programa que está terminado. Hay varias cosas, ¿no? Uno, lo que puede hacer la política monetaria y otras cosas que pueden suceder la política fiscal, ¿no? Creo que una cosa muy importante es de que la política monetaria y la política fiscal deben ir del mismo lado, tienen que complementarse, ¿no? Creo que acá es muy importante la inversión pública, de que se dinamice, ¿no? La inversión pública dinamizándose, eso puede, y la política monetaria con la inyección de liquidez que ha dado, y las bajas tasas de interés, pueden ayudar que algunos sectores se reactiven, como por el sector construcción, ¿no? El Banco Central ha pensado en mantener el estímulo monetario por el tiempo que sea necesario, mientras la inflación esté contenida y las condiciones se den. Y actualmente se encuentra trabajando también en ver otras opciones, ¿no? Para ver si es que fuera necesario en ampliarlo, pero se van a anunciar en su momento. Digamos, si bien es cierto, Reactiva Perú fue, digamos, una política monetaria, fiscal, no convencional, histórica, digamos, en términos de alcance, y si bien es cierto también la rapidez con la que ciertamente se llevó a cabo es encomiable, sin embargo, en el último tramo, digamos, cuando ya las empresas van justamente en este caso, a obtener el desembolso, ¿no? ¿Cuáles son las falencias que en todo caso tú has podido identificar, digamos, dentro del programa, ¿no? Porque me parece que así como el 98, por ejemplo, la crisis del 98 te deja la lección de lo importante que es la liquidez, ¿no? De que no se pierda la liquidez dentro de la economía. El 2020 el Banco Central aprende la lección, ¿no? Y no vuelve, en este caso, a pasarlo del 98. Pero ¿qué lecciones nos llevamos, por ejemplo, con Reactiva Perú de las falencias que tuvo? Tú mencionaste de manera muy superficial en todo caso en la implementación, pero me gustaría saber, digamos, cuáles han sido, ¿no? En específico. Creo que todo programa también hay que verlo con los ojos de la información que tenía del diseño en su momento, ¿no? En su momento no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, ¿no? Entonces, por eso se diseñó un programa que tiene en cuenta un mes, digamos, de cuarentena, ¿no? Cuando se vio que eso se iba a extender, se hicieron ajustes, ¿no? Se amplió de un mes de ventas a 3 meses de ventas, ¿no? Se hicieron cambios en el camino, ¿no? Se vio que había un sector del empleo o de las empresas que no podían acceder, que normalmente sí tenía acceso al sistema financiero, ¿no? Ese tipo de programas, inicialmente el programa no está diseñado para ese sector, ¿no? Pero con los cambios que hubieron también en los requisitos, permitió también que tengan acceso, ¿no? Entonces, sí han habido cambios que han permitido mejorar el acceso, ¿no? Si hubiéramos tenido la información de que iba a suceder esto antes, de repente se hubiera podido diseñar antes, porque hay varias cosas, ¿no? Uno, no había el instrumento, se tuvo que crear, ¿no? Y todo tiene un proceso también administrativo, y también había que hacer ciertos contratos y coordinaciones con otras entidades, ¿no? Como el Ministerio de Economía, con COFIDE, con la Contraloría que tenía que darle visto bueno a la garantía, etcétera, ¿no? Y todas estas coordinaciones también toman tiempo, ¿no? Se hizo de forma tal de que pueda salir lo más rápido posible, ¿no? Pero creo que ex ante esos canales de comunicación y de trabajo es importante mantenerlos, ¿no? Que en nombre de todos los jóvenes que te han escuchado, te agradezco profundamente. Nos hemos sentido muy honrados de tenerte hoy día. Sí, muchas gracias, Zuliño. Que les vaya muy bien. Éxitos a todos. Acá yo me despido.